Genaro García Luna es declarado culpable de todos los cargos a los que se le acusa. El ex superpolicía mexicano recibió millones de dólares del narcotráfico. Ya hay fecha para su sentencia. Rusia aumenta la tensión en el planeta. Anuncia que suspende su participación del Tratado de Control de Armas Nucleares. ¿Cuál es el propósito de esta medida? Detienen a varios migrantes que intentaban llegar a tierras estadounidenses por mar. Ahora esperan que se decida su suerte mientras permanecen encerrados. La Corte Suprema analiza un caso que podría cambiar el uso de la Internet, una demanda que acusa a las redes sociales de fomentar la radicalización de grupos terroristas. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien era el zar de combate contra los narcotraficantes de ese país durante la gestión del expresidente Felipe Calderón y que hoy fue encontrado culpable de los 5 cargos que enfrentó, entre ellos recibir sobornos del cártel de Sinaloa que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán y conspiración para distribuir cocaína. El jurado en Brooklyn, New York, creyó en los fiscales que afirmaron que el exfuncionario de 54 años aceptó millones de dólares del grupo criminal entre 2006 y 2012 a cambio de protección, de permitir el paso libre de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y para alertarlo sobre los operativos policiales. García Luna enfrenta una condena mínima de 10 años en prisión y hasta cadena perpetua. Pero pasemos con nuestra corresponsal Ángela González, quien nos tiene más detalles de este caso que ha acaparado la atención de todo Estados Unidos y México. Ángela, buenas tardes. Sabemos que estuviste dentro de la corte el día de hoy. Así es, Palmira, como bien lo dijiste, pues fue hallado culpable de todos los cargos que se le imputaban en este Tribunal Federal de Brooklyn. Uno, por participar en una empresa criminal de manera continua. Este solo cargo le podría llevar a pagar una cadena perpetua como pena máxima. Los otros cargos por distribuir, importar y poseer más de 5 kilos de cocaína, esto es en una conspiración. Y un cargo más por mentirle a las autoridades migratorias estadounidenses en su proceso de naturalización. Aquí en esta Corte Federal de Brooklyn, aquí a las afueras, pues también habló su abogado, el abogado César de Castro, quien estuvo a la cabeza de su defensa y se mostró decepcionado con este veredicto que muestra pues un triunfo más para la fiscalía de este tribunal que es casi invicta. El porcentaje de casos que ha llegado a perder es menos del 1% y esta vez hace historia, pues Genaro García Luna es el primer funcionario de tan alto rango en ser juzgado en un tribunal estadounidense y ahora hallado culpable. Ahora bien, Ángela, sería bueno que comentáramos un poco cómo sigue el proceso ahora para este caso. Sé que hay un día para otorgar la sentencia y también la defensa tiene también otra fecha para decidir si apela o no el caso. ¿Nos puedes contar sobre esto? Claro que sí, la defensa tiene 45 días, es decir, el próximo 5 de mayo para presentar 2 mociones. Estas mociones las conoceremos en esa fecha. El abogado, en sus palabras que dijo a la salida, se refirió a una posible apelación, pero que tal vez puede presentar en cualquier momento del proceso. Sin embargo, la fecha de sentencia para el 27 de junio sigue en pie, sigue en firme. Estas son las dos, los procedimientos que a futuro se van a venir y mientras tanto, Genaro García Luna permanece privado de su libertad. Él seguirá en la prisión federal de Brooklyn, donde ha estado desde el comienzo, desde que fue trasladado a Nueva York, y allí continuará hasta que escuche su sentencia y luego de que sea sentenciado, pues habrá que definir en qué prisión en los Estados Unidos deberá cumplir su condena. Ahora, Ángela, sabemos que tú estuviste dentro el día de hoy, con el momento en que se dictó este veredicto. ¿Qué reacción tuvo Genaro García? Al inicio y ocurrió algo, te comento, Palmira, porque cuando el juez fue a leer cuando dijo alcanzaron un veredicto por unanimidad y los jurados, el jurado número 1, que es el que como el vocero de los jurados, pues en ese momento. Bueno, parece que perdimos la comunicación con Ángela González, nuestra reportera. Ahí está de regreso.
Ángela, te escuchamos. Ya estamos aquí. Sí, te comentaba, disculpa, te estaba comentando que en el momento en que va a leer el veredicto, el juez se da cuenta que los jurados no han marcado como tienen que marcar en el cuestionario que ellos entregan si estaba hallado culpable o no. Entonces, en ese momento tuvieron que pausar la sesión, los jurados regresan a la sala donde habían estado por todos estos 3 días a que vuelvan a recibir la instrucción de cómo marcar su veredicto. Esto fue un impasse, por decirlo así, que le agregó un poco más de tensión a la situación. Luego el juez volvió a llamar a la audiencia y en ese momento sí se empezaron a leer, digamos, cada cargo y cómo lo hallaba el jurado, que lo halló culpable de cada uno de los 5 cargos. Entonces, en ese momento, Genaro García Luna se mostró sin emociones, escuchaba, pero un poco, obviamente, sorprendido. Y cuando ya se levantó la sesión, se volteó a mirar a su familia y se puso la mano en el corazón cuando se dirigió a su familia. Esta fue la emoción que sintió en ese momento y que creo que será la última hasta que la familia pueda obtener permiso para poderlo visitar a la prisión, si es que este permiso se otorga. Ahora bien, Ángela, afuera de la corte ha habido algunas reacciones en los días que han sucedido a este juicio. ¿Hoy también hubo protestas? Sí, así es. Abel, también hubo protestas, un grupo de personas estaban de celebración, de hecho estaban cantando victoriosos que se hizo justicia y que ahora quieren enjuiciar también al que era el jefe de Genaro García Luna. Según ellos, quieren llamar al expresidente Felipe Calderón también a que rinda cuentas ante la justicia estadounidense. Eso es algo que en boca de ellos, y estuvieron con carteles, y también en el momento en que pues salió el abogado, también en algunas ocasiones le reclamaban al abogado por haberlo defendido. Claro, Ángela, yo tengo una pregunta en referencia a su abogado defensor. Dices que se mostró sorprendido por este veredicto. ¿Bajo qué bases se muestra sorprendido? Si vimos todas las personas que llegaron ahí a inculparlo. Pues él desde un comienzo ha dicho que este juicio se ha fabricado por el lado de la Fiscalía, con testimonios de ex narcotraficantes y también de cooperantes de la Fiscalía que buscan o beneficios o rebaja de penas. Y en realidad lo que sucedió es que esos testimonios fueron admitidos como evidencias por el juez Brian Cogan, y en estas evidencias, estos testimonios fueron los que los jurados juzgaron y por los que tuvieron que emitir su veredicto. Así que si el juez lo admitió como evidencias, pues estaban sólidas. Sin embargo, en boca del abogado defensor, él piensa que estos son testimonios y no se mostraron fotos o otro tipo de evidencias como conversaciones grabadas que pudieran acusar a su cliente. Okay. Muchísimas gracias, Ángela, por este reporte desde Nueva York sobre lo ocurrido con García Luna. Con muchísimo gusto, a ver. Gracias. Bueno, seguimos con más, porque a pocos días de cumplirse un año de la invasión de Rusia en Ucrania, hoy el presidente ruso Vladimir Putin dejó claro que no cambiará su estrategia por recuperar Ucrania. Bueno, y también anunció que suspende su participación de Moscú en el último pacto de control de armas nucleares con Estados Unidos. Dayanis López nos amplía. Compañeros, y el mandatario Vladimir Putin durante su discurso de Estado nuevamente justificó su invasión a Ucrania y aseguró que intensificará la guerra e incluso acusó a los países occidentales de utilizar este conflicto para supuestamente querer acabar con Rusia. Durante su discurso de más de 60 minutos, Vladimir Putin justificó una y otra vez la invasión de Rusia en Ucrania, guerra que desde hace un año ha matado a más de 7,000 personas, herido a unas 12,000 y desplazado a decenas de miles. Prácticamente lo que Putin quiere hacer es restablecer la Unión Soviética, el imperio ruso. Además, Putin anunció que suspende su participación en el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas con Estados Unidos, pero no se retira aún del pacto. Ellos quieren congelarlo temporalmente y tener más libertad, digamos, de aumentar su equipamiento, digamos, de bombas atómicas y prepararse para una posible utilización de estas armas. Dicho tratado inspecciona y limita el número de cabezas nucleares de largo alcance que ambas naciones pueden desplegar y el uso de misiles capaces de transportar armas atómicas. We'll be watching carefully to see what Russia actually does. We'll of course make sure that in any event we are postured appropriately for the security of our own country and that of our allies.
De acuerdo al analista político Emilio Viano, Rusia quizás buscará utilizar armas nucleares en caso de que las fuerzas ucranianas, con la ayuda de Estados Unidos y la OTAN, logren seguir impidiendo la invasión rusa. El político que decidió de hacerlo no quiere admitir la derrota. Así que para Putin es muy personal, digamos. Para él sería probablemente el fin de su presidencia, porque no podría justificar los muertos, la destrucción, los gastos, la inflación, etcétera, sin una victoria completa. Mientras tanto, algunos expertos temen que esta invasión rusa pueda escalar a un conflicto como la Guerra Fría o incluso desatar un evento mundial sumamente destructivo. Y el presidente Joe Biden, además de confirmar su apoyo a Ucrania, dijo que aunque no busca destruir Rusia, como asegura el presidente Putin, Ucrania jamás será terreno de victoria para Rusia. Compañeros. Wow, vamos a ver qué sucede con todo esto. Muchísimas gracias, Dayanis. Por lo pronto regresamos al territorio norteamericano y le cuento que Norfolk Southern debe pagar por los trabajos de limpieza derivados del descarrilamiento de uno de sus trenes ocurrido en Ohio el 3 de febrero. La orden de la agencia es de protección ambiental, que señaló que el derrame de los productos químicos trastornó la vida de las familias de East Palestine y la compañía no cumple. La agencia advirtió que realizará los trabajos necesarios y le hará pagar triple por el costo si es que no cumple. Y para muchos indocumentados vale la pena correr cualquier riesgo con tal de llegar a Estados Unidos. Bueno, como en este caso, en el de una panga con varios indocumentados que fue detectada muy cerca en una playa en California. En Los Ángeles, Andy Luque tiene todos los detalles. Alrededor de las 9:45 de lunes por la noche, los salvavidas del Departamento de Bomberos de Huntington Beach vieron un bote que se acercaba a la costa al norte del muelle. En el video se puede ver cuando los migrantes están detenidos por agentes de migración. Da bastante lástima y coraje porque pues todos vienen por una vida mejor. Una situación que cada vez se vuelve más difícil por las leyes migratorias. La realidad es que por cerca de 50 años las leyes y las medidas para frenar la inmigración indocumentada se han ido endureciendo paulatinamente. La situación de muchos de los países latinoamericanos es lo que ha llevado y sigue llevando a muchos a seguir buscando medios para entrar al país cueste lo que cueste. Como le demuestra el hecho de que ahora la gente se está aventando en pandas peligrosas para introducirse a los Estados Unidos. Hablando por todo, pienso que estabilidad, poder vivir mejor, poder tener la oportunidad que tú seas pobre, puedas comer. Leonel tomó 3 meses en cruzar diferentes fronteras con muletas para poder llegar a Estados Unidos y poder hacer realidad sus sueños. Pero siento que es un problema que no va a disminuir. Todos los días nacen personas y todos los días hay sueños. Y aquí es donde existe la posibilidad de poder lograrlo. Un sueño que por el momento terminó para la panga que llegó a Huntington Beach, los cuales están detenidos en un centro de detención de seguridad nacional en Long Beach y por el momento se desconoce su nacionalidad. En Los Ángeles, Andy Luque, Noticias Estrella TV. Y con esto vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. Comienzan a definir los sistemas electorales para que los mexicanos puedan votar en el extranjero. Le vamos a explicar. Además, las ciudades más violentas del mundo, las de México, encabezan la clasificación. Familia hispana lleva una demanda contra Google hasta lo más alto, los más altos niveles de la justicia. Gracias por continuar informándose aquí en Estrella TV. Bueno, en varias ciudades de Estados Unidos ya preparan los mecanismos para que los mexicanos puedan votar en comicios de su país. Víctor Velázquez nos dice desde la Ciudad de México cómo podrá emitir el sufragio en el extranjero para elegir al gobernador de 2 estados. Los consulados mexicanos en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas y Montreal en Canadá ya se preparan para recibir por primera vez el voto presencial de miles de mexicanos en las elecciones del próximo 4 de junio de este año. Los votantes registrados podrán elegir al próximo gobernador del Estado de México o Coahuila. Solo que no van a tener una boleta física, van a tener una máquina, porque el voto por internet, aunque sea en esta modalidad presencial, lo que nos permite es
que los resultados los tengamos al mismo tiempo para el cómputo. Cuando los candidatos no pueden hacer proselitismo fuera de México, el reto será para los electores, quienes tendrán que visitar el sitio web del Instituto Nacional Electoral y consultar las propuestas de los aspirantes al gobierno local. Los partidos políticos están obligados a subir la información de cada una de sus candidaturas. Para votar. Jorge Torres es el titular de la unidad técnica. Con ayuda de estas pantallas que monitorean el proceso, aseguró, todo está blindado. La bóveda electrónica es donde se van a depositar los votos. El tema es que esta bóveda electrónica va a tener 5 cerraduras. Cada una de estas cerraduras va a tener una llave. Y cada llave va a estar en una persona que le denominamos persona custodia. Estrella TV tuvo acceso a las primeras imágenes de lo que serán las casillas electrónicas a instalarse. Que donde está la infraestructura instalada también tenga centros de cómputo alternos donde el sistema pueda estar replicado y que si hay un problema en un centro de cómputo, el otro centro de cómputo pueda operar. Aunque se trata de un programa piloto que estará más fortalecido rumbo a las elecciones federales de 2024, los resultados contarán para cada candidato. En el Instituto Nacional Electoral estiman que en un promedio de 10,000 mexicanos que viven en el extranjero entre Estados Unidos y Canadá podrán emitir su voto el próximo 4 de junio de 2023 para elegir el gobernador del Estado de México y de Coahuila. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y le cuento que en la clasificación del 2022 de las ciudades más violentas del mundo, las de México ocupan un lugar preponderante. Mire, 9 de las 10 primeras urbes en esa lista son de ese país. Colima es la número 1 con 181.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Le sigue Zamora, Michoacán con 177, mientras que entre las ciudades menos violentas está la mexicana de San Luis Potosí con 29 homicidios y Cúcuta, Colombia con 29. Vamos a otra pausa, enseguida regresamos. Una demanda contra una gigante de la tecnología y relacionada con terrorismo llega a la Suprema Corte. Y se disparan las alarmas. En Perú detectan por primera vez que la gripe aviar no solo está matando las aves. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, y continuamos con la información. Le cuento que la Corte Suprema deberá determinar la responsabilidad de Google en un caso de terrorismo en el que murió una joven hispana. El problema es que hay una ley que protege de demandas a ese tipo de compañías. Por eso vamos a Miami, Florida, con Anthony Belchi, que nos explica un poco más. Una familia hispana de Estados Unidos ha logrado llevar hasta la Corte Suprema al gigante Google. Denuncian que la compañía de Silicon Valley fomenta la radicalización de los terroristas a través de sus algoritmos, un sistema utilizado por muchas plataformas para llegar a ciertos usuarios. Lo que hacen es tratar de ofrecerle otros contenidos que ellos puedan pensar les son atractivos o que puedan mantenerlo conectado. Los jueces escucharán estos días los argumentos de la familia González, cuya hija Noemí, de 23 años, falleció en los ataques terroristas de París en 2015. Demandan a Google por ayudar a los extremistas a difundir su mensaje y atraer nuevos reclutas. Están alegando la acción negligente de una plataforma que ha logrado exacerbar las motivaciones de un grupo de personas. La legislación ampara a los gigantes tecnológicos, concretamente la sección 230 de la Ley de Decencia en Comunicaciones protege a estas empresas, también las de redes sociales, de demandas por la información que publican otros usuarios en línea. Las plataformas tecnológicas como Google, Uber, Airbnb o eBay solo conectan a las personas. Entonces, si algo sale mal, como una venta en eBay, eBay no puede ser responsable. Y creen que la ley creada en 1996 es demasiado ambigua y poco concreta y evita a toda costa que estas compañías puedan ser demandadas. Han otorgado a las plataformas tecnológicas una amplia inmunidad frente a cualquier tipo de demanda relacionada con problemas en una plataforma. La familia González dice que está dispuesta a llegar hasta el final, sobre todo para evitar que las tecnológicas ayuden a difundir mensajes de odio. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y ahora mire esto, la muerte masiva de lobos marinos en las playas de Perú por la gripe aviar sugiere que el virus podría estar mutando. Desde mediados de enero hasta la fecha, 716 de estas criaturas han perdido la vida. Se cree que se debió a que convivieron con aves enfermas o comieron sus cadáveres. Pero la teoría de los investigadores es que el virus aprendió a pasar de mamífero a mamífero, lo que sería la primera vez que esto ocurre en la naturaleza.
Llegamos a una pausa comercial y volvemos. Le vamos a decir por qué en Italia ya es casi imposible dar un paseo en las famosas góndolas. Continuamos informándole, le cuento que en Italia los famosos canales de Venecia están casi secos y ya no navegan las góndolas, los taxis acuáticos ni las ambulancias. Efectivamente, la crisis es tan grave que en el país podría enfrentar una nueva sequía por semanas de extremo clima invernal, la falta de lluvias y un sistema de alta presión. Son impresionantes las fotografías. Y es que un experto advirtió que se necesita 50 días de precipitación pluvial para que haya una recuperación. ¿Qué tal? Es impresionante, Impresionante, ¿no? El mundo está volviendo de cabeza. Efectivamente. Con esto llegamos al final. Gracias.